Hola, ¿qué tal a todos chicos? Bienvenidos a una nueva sesión. El día de hoy vamos a trabajar, seguiremos trabajando con el programa de Blender, pero el tema que veremos el día de hoy será la edición de imágenes. Básicamente es un poco lo que hicimos a la clase pasada, pero en este caso vamos a utilizar un solo elemento que va a ser el que nos va a permitir generar eh, estos variantes dentro de un mismo objeto, ¿no? Entendamos que en el caso de los objetos tridimensionales se conforman por el elemento más pequeño, que es el vértice. El vértice es el punto más pequeño para poder editar dentro dentro de Blender. Pero luego tenemos que, por ejemplo, la unión de dos vértices, nosotros conocemos como el concepto dentro del diseño que el punto es el elemento más sencillo. Para que exista, por ejemplo, una línea, tiene que haber la distancia entre dos puntos. Y en 3D, pues aplican un poco ese mismo principio. Para que exista una línea, tienen que estar esos dos puntos. Y esos dos puntos se llaman splines o se llaman edges o aristas, ¿sí? Esos splines trabajan con esos dos puntos y son, vamos a decirlo, el primer elemento que conforma. Pero esos elementos pues, no son renderizables, son líneas, son vectores que en este caso no son renderizables dentro del 3D. Y para esto tenemos otro tercer elemento que ya es el que se conforma como el primer polígono. A partir de un tercer vértice nosotros generamos un triángulo. A esos triángulos nosotros los llamamos caras. En el 3D los elementos triangulares se llaman caras. ¿Por qué no se llaman polígonos? Porque los elementos poligonales son aquellos que tienen más de tres caras. Es decir, cuando nosotros conformamos dos triángulos, nosotros vamos a tener en este caso un cuadrado que va a ser el primer elemento poligonal. Entonces, a partir de eso, Blender permite editar los objetos por vértices, por aristas y por polígonos. Algunos otros programas pueden trabajar por vértices, por aristas, por caras, por polígonos y por elementos tridimensionales. Pero aquí ya va a ser algo que ustedes van a definir y van dependiendo del software con el que trabajen, pues evidentemente se encontrarán con esto. De entrada, Blender solo trabaja con esos tres: vértice, arista y polígono. Entonces, pues vamos a empezar. Aquí tenemos nuestra interfaz de Blender que ya hemos instalado en las clases anteriores. Y bueno, vamos a ver cómo podemos empezar con esto. Entonces damos clic afuera y simplemente tendremos los elementos base de esto. Les mencionaba, por ejemplo, este cubo. Este cubo, pues nosotros hemos visto cómo podemos cambiar sus dimensiones a partir de la anchura, la profundidad y la altura. Pero, ¿qué pasa si yo quiero cambiar algunos elementos que no estén basados en estos? Bueno, esa es otra cosa también, que podemos ver que los elementos van a tener parámetros, van a ser valores que vamos a cambiar de forma paramétrica, ¿sí? A partir de poder asignar rotación, localización, escala, dimensiones, ¿sí? Pero también vamos a poder cambiar la estructura de esto, ¿ok? Para esto nosotros tendremos que entrar en el modo de edición. Y al entrar en el modo de edición, bueno, vamos a habilitar un montón de herramientas aparte de las que ya teníamos, ¿sí? Pero encontraremos otra serie de herramientas que nos permitirán hacer las modificaciones. Y si ustedes se fijan acá en la parte superior, tenemos vértice, Select Mode Vertex Select, ¿sí? Que es el modo de selección eh, de vértice. Luego Edge Select, que es el modo de selección de aristas. Y luego Face Select. Aquí las caras las marca como cuadrangulares. Les digo, este concepto, si ustedes buscan ahí 3D Face, va a aparecer un triángulo. ¿Okay? En este caso lo marca con el símbolo poligonal del cuadrado. Entonces, si ustedes seleccionan vértice, van a ver que pueden seleccionar los vértices que conforman estos elementos. Por ejemplo, en el caso del cubo, tiene 8 vértices. Entonces, esos 8 vértices serán manipulables.
Si ustedes seleccionan aristas, pues van a seleccionar las aristas que son estas líneas que conforman entre punto y punto. Es decir, si se fijan, por ejemplo, estas tres aristas convergen o coinciden en un mismo vértice. Entonces, por lo tanto, forman un ángulo recto para cada uno de los lados. En este caso, estos elementos, estas aristas, todos los elementos que son seleccionables pueden seleccionarse, evidentemente, pueden moverse hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o la derecha. Todos los elementos que les acabo de mencionar se pueden seleccionar, se pueden mover. Importante saber que la diferencia entre la herramienta de seleccionar y la herramienta de mover, pues es que la selección solamente me permite eso, no voy a mover ningún elemento, mientras que la de mover, pues no nada más me permite seleccionar, sino que también puedo mover los elementos. Importante, vean que en este caso estoy seleccionando así, y entonces debo tener seleccionado todo el objeto, pero vean que en la parte inferior no tengo seleccionado. ¿Por qué? Esto es muy sencillo. Blender y la mayoría de los programas tridimensionales se basa en un modo de selección de vista, es decir, que a lo que está a la vista es seleccionado. En el caso de abajo, bueno, aquí ya por ejemplo, ya seleccionó la vista de abajo. ¿Por qué? Porque no estaba tan a la vista. Pero si yo, por ejemplo, le digo, a ver, así, bueno, a ver, así. Ah, bueno, miren, ahí ya lo seleccionó todo, ¿no? Por la vista que tenía. A ver. Ah, ahí ya, bueno, ahí ya selecciona todo. Pero va a haber casos en los que, por ejemplo, habrá elementos que no se seleccione todo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Utilizar el modo de transparencia, que es este que se encuentra acá arriba, que se llama Toggle X-Ray. Cuando ustedes lo presionan, van a ver el interior de las caras. Y entonces ahí, sin falla, habrá la selección de todos los elementos, de todas las caras, de todos los vértices, de todas las aristas. Pueden hacer ese modo de selección para cualquiera de las cosas, para los vértices, para las aristas o para los polígonos. ¿Ok? Este es muy útil, como les digo, cuando tenemos esa necesidad de seleccionar o de seleccionar ambas caras. Por ejemplo, si yo estoy en una vista frontal, a ver si frontal, ahí está. Y entonces, por ejemplo, yo no tengo esta y selecciono aquí. Vean que solo selecciono la vista frontal. Ok. Entonces, pero si yo presiono este y vuelvo a seleccionar, vean, está seleccionado todo completamente. ¿Por qué? Porque en este caso le estoy dando esta vista de transparencia que me permite a mí seleccionar todos los elementos. Bueno. La primera herramienta que nosotros tenemos aquí es la herramienta de Extrude. Y bueno, ¿qué es Extrude? Bueno, la traducción literal es extruir. ¿Y qué es extruir? Hacer un levantamiento, es decir, proyectar una cara hacia un punto. Ahora, podemos hacer extrude de vértices, ¿sí? Miren, se proyecta un vértice. Pero el problema de la proyección del vértice es que en este caso, este vértice pues no tiene un elemento que determine, por ejemplo, la unión más que una arista. Pues, por lo tanto, el vértice, digo, lo van a poder extruir, no hay ningún problema, pero evidentemente lo que nosotros queremos es la proyección del plano. Podemos proyectar aristas, sí, también. Aquí la diferencia es de que, por ejemplo, en este caso, la proyección de la arista nos genera un plano, ¿sí? Y digo, al final de cuentas, eso está bien. Vamos a ver cómo podemos hacer que la proyección, por ejemplo, no salga así inclinada, sino que salga recta. Por ejemplo, si yo selecciono esta y le digo E, Z, vean, lo voy a poner así, E, Z, ahí está, ¿sí?
importantísimo. A ver, por ejemplo, voy a hacer importantísimo. Si yo hago un extrude con esto y lo proyecto y digo, ay, me quedo corto y lo vuelvo a proyectar, aparentemente está igual, pero miren en el modo, vamos a activar el modo del wireframe. Perdón, está, wireframe. Ok. Ahí, por ejemplo, ahí está. Si yo lo jalo con esta flecha, está bien. Pero si yo selecciono con el símbolo de más, vean, ahí se va a generar otro segmento. ¿Por qué? Porque el extrude tiene valores individuales, es decir, yo lo puedo mover de forma individual. Ahora, importante, la tecla o el acceso, el shortcut para esto es la tecla E. Si yo de aquí no lo muevo, ahí no va a haber ningún extrude, ¿eh? Ahí solamente va a estar pues mi arista, ¿sí? Y si yo la muevo, se va a mover todo el elemento. Pero si yo presiono la tecla E y muevo mi cursor, vean, ahí está. La vez pasada les mencioné que si ustedes presionaban X, se iba a mover sobre el eje de las X. Si presionaban Y, se iba a mover sobre el eje de las Y. Si presionaban Z, se iba a mover sobre el eje de las Z. ¿Ok? Entonces, pero si ustedes le dan Escape, no significa que el extrude ya se canceló. No, el extrude se hizo. De hecho, si yo muevo esto, ¿sí? Ahí está esa nueva cara. ¿Por qué? Porque el extrude no se cancela, simplemente no se proyecta, se queda la cara ahí. Entonces, mucho ojo con eso porque este es un error muy frecuente, que presionan la tecla E y no mueven. Dicen, ay, ¿por qué no se hizo el extrude? Ay, bueno, le voy a dar escape, ¿sí? Y ya dicen, no, ya, lo voy a volver a hacer. Presionan otra vez la tecla E y vuelven a hacer el extrude. Y entonces de repente cuando ya van avanzados en su proyecto, dicen, oiga maestro, pero es que a mí no me sale como a usted le está saliendo. Y yo, bueno, ¿por qué será? Y entonces ya empezamos a ver y nos damos cuenta que hubo en un punto donde hubo un doble extrude y pues obviamente ahí se generó ese problema. ¿Qué debo hacer? Bueno, vamos a suponer que le di así, ¿no? Entonces, si yo no estoy muy seguro de lo que hice, pues simplemente voy, selecciono otra lista y digo, ah, bueno, no, aquí no está. Entonces selecciono esto y digo, ah, y aquí está. Bueno, ¿qué hago? Muy sencillo. Selecciono el polígono, le doy X y le voy a decir Faces, ¿sí? Y entonces ahí eliminé la cara. Ahora, fíjense. Si yo selecciono otra vez esta lista, ya no sale la proyección. Vuelvo a hacer el proceso. Si yo tengo esto, selecciono el polígono, este polígono que está seleccionado, le doy X o Delete y le digo Faces y entonces va a eliminarse. ¿Cuáles son estos métodos de eliminación? Bueno, son vértices. Nos va a eliminar solo los vértices y es posible que nos deje las aristas, algunas aristas disponibles, lo cual va a generar posiblemente después problemas. Edges nos va a borrar las aristas y es posible que nos deje algunos vértices por ahí volando. Caras, elimina las caras de los elementos con aristas y con vértices. ¿Ok? Only edges and faces. Solo las aristas y solo las caras. Por lo tanto, los vértices se van a quedar. Only faces, pues me va a dejar las aristas y los vértices y solo va a eliminar el polígono general. Entonces, muy atentos con eso. Aquí yo lo que hago es faces. Si se fijan, no hay vértices. Voy a seleccionar aquí. No hay vértices que seleccionar. No hay aristas que seleccionar. Por lo tanto, está eliminado de manera correcta. ¿Okay? Entonces, ojo con el extrude. Ahorita, por ejemplo, lo pusimos así con el plano. Si yo lo hago con el polígono, o sea, si lo hago con el polígono y le doy E,
Vean, la proyección natural del polígono siempre va a ser levantamiento, ¿sí? En este caso sobre el eje Z. Pero si yo le doy escape, no significa que el extrude ya se eliminó, no. Solamente que no se proyectó. Ahí está. Entonces yo lo que hago es darle un control Z y entonces ver si ya se eliminó ese extrude. ¿Ok? Les repito. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, maestro, si yo hago esta proyección y le doy acá arriba? Y entonces ya generé todos esos elementos. Y se me pasó. Bueno, yo no lo moví. Aquí sí está. Lo moví, pero digo, no, escape. Y ya no lo borré. Bueno, que este es un error muy frecuente. Entonces, ¿qué necesito hacer para que esto vuelva a, a quitarse esto? Bueno, lo que hice hace rato. Selecciono todos los polígonos. ¿Sí? Le digo X, faces. Y va a quedar ahí un hueco. Decir, ay maestro, pero pues yo quiero el polígono otra vez como está. Muy sencillo. Seleccionamos el método de edición de las aristas. Selecciono todas estas aristas. Y en Mesh hay una función que se llama, eh, ah, ¿cómo se llama? A ver, ahorita les digo. F, no. Sí, es fill. Está en, a ver, aquí está. En vertex. New edge face from vertices. ¿Ok? New edge face from vertices. Entonces ahí con las aristas que tengo seleccionadas, presiono F y automáticamente tengo otra vez mi elemento hueco ahí. ¿Ok? Importante, el extrude tiene varias formas de seleccionarse. Este, por ejemplo, ya aquí ya es un extrude. Entonces, por ejemplo, el extrude tiene varias formas de selección. Tiene el extrude de región, el extrude manifold, que básicamente es la proyección de un elemento, ¿sí? Pero fíjense, aquí solamente tengo una cara. Okay. ¿Qué pasa si yo selecciono estos dos? Vean, se selecciona con la inclinación de las caras. Pero si se fijan, se genera por ahí una especie de polígono bastante extraño donde se proyectan las caras, pero se da como una elevación nueva. ¿Ok? Ese es el el extrude manifold. Ahora, vamos a probar otro extrude. El extrude along normals. Entonces, miren, voy a seleccionar estos. Y miren, el volumen aparece un poquito más plano, pero en este caso proyecta todo en una misma unidad con un levantamiento angular que le permite a la vista, pues obviamente tener esto. Si yo lo selecciono, vamos a suponer que selecciono estas dos. Vean, va a ir angularmente, ¿sí? De forma proporcional. ¿Ok? Luego tenemos el extrude individual que va a sacar las proyecciones, pero de forma individual. ¿Ok? Entonces esto es bastante útil e importante porque en el caso de nosotros, pues simplemente lo vamos a requerir en varias ocasiones. Y luego tenemos el extrude por cursor, donde simplemente a donde yo mande el cursor, pues es donde va a ser el extrude. ¿Ok? Entonces, esos son los diferentes tipos de destrucción. Por ejemplo, voy a eliminar este objeto. Voy a añadir un cilindro, una esfera, perdón. Ok. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a ver. Selecciono modo de edición y voy a seleccionar este y todo este anillo. ¿Cómo hago para seleccionar todo el anillo siguiente? Presiono Alt en la arista siguiente y entonces se selecciona todo ese anillo. ¿Ok?
Ahora, vean, vamos a probar estos modos. Por ejemplo, si yo le doy extrude brillo, vean, el extrude que genera pues es hacia arriba o hacia abajo. Pero no, yo quiero que salga, que se haga como un aro o que reduzca, por ejemplo, en este caso. Vamos a probar con el main-fold. A ver, no, también proyecta hacia arriba, hacia abajo. Vamos a probar con el extrude along normals. Ah, ¿eh? Ahí el along normals lo que hace es que proporcionalmente selecciona a todos y los extruye o los contrae, ¿sí? Para unirlos o para reducirlos. Y luego, si nosotros, por ejemplo, hacemos el individual, vean, tenemos ahí que cada cara se extruye de forma individual. ¿Ok? Y el último, pues el extrude por cursor, pues me va a arrastrar el extrude a donde yo quiera. ¿Ok? Entonces vamos a pasar con el siguiente punto. Déjame eliminar este. Vamos a poner un cubo. Y entonces, por ejemplo, en el modo de edición, vamos a ver el siguiente. Insert Faces. ¿Qué es Insert Faces? Bueno, básicamente al polígono que yo selecciono, agrego una nueva cara o una nueva división o subdivisión dentro de este elemento. Ah, bueno, fíjense, algo que no les dije es que el extrude tiene por aquí abajito, al igual que muchas otras herramientas, tiene una ventana de propiedades donde dice, por ejemplo, flip normals, que invierte las normales, que básicamente es, eh, ¿se acuerdan lo que les había mencionado de la orientación de las caras? Miren, si le pongo flip normals, me invierte las normales de las caras, lo cual no sé por qué lo haría, pero bueno, ahí está esa opción. Disolver las líneas ortogonales, es decir, esta división que se había generado, quitarla, ¿sí? Mover hacia X, hacia Y o hacia Z, en este caso solo se está moviendo hacia Z. Eh, eh, editar o hacer un mirror editing, es decir, que se espejee la edición de esto y la proporción, la, la, la edición proporcional. ¿Qué es lo que hace esto? Pues por ejemplo que puede generar un tipo de, de deformación, se me fue la palabra, de deformación de esto, pero esto normalmente ocurre en los elementos curvos. Como tenemos un objeto plano, prácticamente no, no aplica, ¿ok? O cuando son varios elementos, ¿ok? Entonces, realmente eso no importa. Les digo, sí importa, pero en este caso, como es muy corto el extrude, pues no hay esa referencia. Aquí está el Face Orientation. Ahí está. Y vamos a dar Control Z. Control Z, Control Z. Ahí está. Entonces, el siguiente elemento que nosotros teníamos era la inserción de caras. Y entonces, si yo selecciono este elemento, ¿sí? Y le digo, pues quiero tener unas caras dentro de este, ¿sí? No hace una proyección, simplemente en la misma orientación que tiene, pues se genera una subdivisión, ¿sí? Y si se fijan aquí hay diferentes formas o diferentes opciones que nos da la ventana. En este caso boundary, ¿sí? Que sería para nuestro elemento. Offset even, ¿sí? El desplazamiento que tiene este elemento. Offset relative, ¿sí? Un desplazamiento relativo. Edge rail, que en este caso sería como que las aristas segmentadas,
pues aquí no está muy marcado, ¿sí? El thickness se refiere al grosor o la amplitud que va a tener este elemento. La profundidad, si nosotros queremos hacer un levantamiento, o ay, se me soltó el mouse. Si nosotros queremos hacer la profundidad también, podemos mandarlo hacia abajo. Pero fíjense que no se manda solo el cuadro, sino que como está conectado las esquinas también se suman. El outset, es decir, que si nosotros lo expandimos este elemento hacia afuera, ¿sí? Ah, luego, por ejemplo, la selección exterior, ¿sí? Y la interpolación, en este caso, que es cómo trabaja la asignación de caras. Este no tiene más opciones, es solamente esta, ¿sí? Y bueno, pueden decir, maestro, ¿y eso como para qué me va a servir? Ah, muy sencillo. Por ejemplo, vamos a suponer que tú necesitas hacer un elemento hueco, ¿ok? Entonces, con esto, tú haces eso. Y luego, por ejemplo, seleccionas Extrude y seleccionas E y le das Z y le das hacia abajo, ¿sí? Z, ahí está. Lo puedes ver ahí, ahí está. Entonces tienes a un elemento que está generando un hueco, ¿sí? Ahora, ¿hay forma de hacer huecos sin tener que hacer subdivisiones? Sí, hay formas y en un momento lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, esta es la herramienta de selección de caras. Déjame, voy a salirme aquí y voy a añadirlo voy a añadir una esfera. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, vean, si yo selecciono, si yo selecciono, no sé. Ah, bueno, hace rato les enseñé de que si ustedes seleccionan con Alt y la siguiente arista, pero si ustedes seleccionan Shift y luego Shift Alt, pueden seleccionar dos o más aristas. ¿Ok? O sea, para que sepan que se puede hacer ese proceso de selección, por ejemplo, presionando Shift y luego Shift y Alt, y van a seleccionar esos tres caras. Aquí, por ejemplo, si nosotros utilizáramos la herramienta de selección de caras, vean lo que pasaría. O sea, las caras se generan a partir de esas tres selecciones. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que a nosotros solo queremos la inserción de caras aquí. Entonces aquí, por ejemplo, vean, se genera una subdivisión en este punto. Y aquí ya podemos ponerle, por ejemplo, offset relative, offset even, edge rail, si queremos más grueso, más profundo, si queremos que se extienda o que se contraiga, ¿sí? También nos sirve como el extrude, pero en este caso, acuérdense que hicimos caras y entonces se están subdividiendo. ¿Ok? Bueno, vamos al siguiente elemento. Vamos a agregar un cubo. Edit Mode. Todo esto, todas estas ediciones tienen que ser en el modo de edición. ¿Ok? La siguiente es bisel o el biselado, que básicamente funciona como un tipo de proyección, pero en este caso la proyección va a afectar la altura del elemento en cuestión de aristas. ¿Sí? Fíjense, aquí está. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Por vértices o por aristas? La de vértices solo afecta a los vértices, las aristas afectan a los aristas y los polígonos. En este caso, ¿qué queremos? Que sea
que afecte el desplazamiento, que afecte la anchura, que afecte la profundidad, que afecte el porcentaje o que afecte el valor absoluto del volumen, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, dependiendo de esto, nos va a permitir que la anchura, ¿sí?, de este elemento, qué tan grueso es ese desfasamiento, cuántos segmentos quiero aplicar a esto. Por ejemplo, yo quiero hacer un elemento redondeado de las esquinas. Si yo aquí le agrego 1, 2, 3, 4, 5 segmentos, vean cómo esto automáticamente se generó. Ahora, voy a seleccionarlo todo y presiono este y le voy a dar así. Vean cómo automáticamente en todas las esquinas se generó una una eh, selección a las aristas y entonces ya tengo un cubo que está redondeado de todas las aristas, ¿sí? En este caso marca aquí el porcentaje de la forma, está en un 50%, 1 sería completamente recto y 0 sería completamente hundido. En este caso está a un valor medio, 0, 0.5. Número de materiales, el índice de los materiales, es decir, que a estos materiales o estas nuevas caras van a aparecer con un valor de -1, que en el índice es como que un valor menor. No significa que va a tener que utilizarse otro material para esto, aplica el mismo material, solamente que la importancia respecto a las caras, respecto a las otras caras, en este caso es de -1. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, que se pongan las aristas más duras, es decir, más rectas, que los empalmes se contraigan, por ejemplo, que se hagan bucles en el caso de los lados, que se hagan las marcas son para la cuestión de los UVs, ¿sí? Que se hagan los filos, también lo podemos generar. Y aquí está, por ejemplo, el exterior, cómo está afilado, o queremos que sea como parche, o queremos que sea como arco. Aquí le dejamos como sharp. Lo mismo el interior, el tipo de intersección, ¿sí? En este caso está como grid fill. Vean cómo aquí se corta, en este caso el cutoff. Grid fill sería mm, em, que se rellene la malla, ¿sí? Y la fuerza de las caras, pues no hay ninguna. Son nuevas caras, se afectan o son todas. No, pues aquí ninguna. ¿Sí? Y el tipo es superelipse o un perfil personalizado. ¿Qué sería personalizado? Que nosotros podemos poner esto. Vean, podemos hacer como una especie de molduras alrededor de esto. Pero ya ahí nosotros lo vamos a definir. ¿Okay? Les decía que en algún momento, por ejemplo, si nosotros vamos al modo de edición y en los objetos extra, aquí hay un rounded cube que es muy similar a este. A ver, voy a mover este para acá, para que lo vean. Si yo agrego un rounded cube, vean, aquí la diferencia es que me dice, bueno, ¿cuál va a ser el radio de este? Ahí está, ¿sí? Y aquí me da, por ejemplo, el tipo de alineación en las esquinas, cuántos segmentos tengo. Y esto, pues obviamente, pues, es un objeto que ya está hecho y esto yo lo puedo hacer a la medida. ¿Qué tan definido quiero que sea el, el ángulo de esto? ¿Sí? Básicamente, si yo le quito la vista de aristas, yo de UF, vean, se ven muy similares. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir con los siguientes
formas de edición del objeto. En este caso, el lovecut. ¿Qué es lovecut? Bueno, básicamente es como rebanar el objeto en segmentos, pero solo sobre un eje. Puedo hacerlo sobre el eje horizontal, sobre el eje vertical o sobre el eje de la profundidad. ¿Sí? Entonces puedo cortar así. ¿Ok? Si yo doy clic ahí, me aparece una ventana donde dice cuál es el número de cortes que quiero. Un corte, dos cortes, tres cortes. Los hace proporcional. La suavidad quiere decir que, por ejemplo, puedo ensanchar o puedo reducir esos cortes. ¿Sí? Aquí viene la forma en la que yo la puedo hacer. Por ejemplo, suavizado o esférico o de raíz o cuadrado inverso, afilado y lineal. Ahora, entre más segmentos tenga, esto va a tener una mejor representación. Por ejemplo, si yo le doy smooth, ahí lo que hace es que suaviza ese elemento. Pero acuérdense, solo trabaja sobre un eje. Entonces es importante que nosotros lo consideremos. Si nosotros le decimos, no, ¿sabes qué? Queremos que sea square inverse. Entonces ahí lo podemos ver. El factor va a ser hacia dónde va a correr este elemento. Está en 0 por default para que sea equitativo. ¿Sí? Y el smoothness, pues nosotros lo podemos subir o aumentar o ponerlo en 0 para que no afecte la distribución. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos mover bueno, aquí lo que hace es el clamp. Vamos a subirle el número de segmentos. Vamos a hacerle esto. ¿Sí? El mirror editing y la corrección de los UVs. Esto es por default en este caso. Ahora, les decía, por ejemplo, hay una forma en la que tú no necesitas tener seleccionado el objeto, ¿eh? O sea, el objeto puede estar ahí. Como estás en el modo de edición, significa que este objeto pues, va a hacer el corte en cualquiera de estos elementos. Ahora, si tú presionas y mueves, puedes determinar hacia dónde dirigir el corte. Y en este caso, si tú haces más de un corte, va a tomar ese eje de referencia para hacer la división. ¿Okay? Si tú nada más le das clic en el corte y luego ya das las opciones, va a hacerlo en medio del objeto. Si tú quieres, por ejemplo, dividir un objeto y luego dividir la mitad de ese objeto y luego dividir la mitad de ese objeto, por supuesto que puedes. No hay ningún problema. ¿Por qué se hace equitativo? Normalmente para que tengamos una mejor representación de la malla. Pero fuera de eso, no hay ningún problema con que tú lo hagas de una forma diferente. ¿Okay? Luego tenemos aquí mismo una herramienta que es Offset Edge Lookup, que básicamente esto me permite generar el offset para generar un corte en este elemento. ¿Sí? Y entonces ese elemento que ya hice el corte salió al centro, ¿sí? Pero las variantes o las subdivisiones las pude correr hacia una arista o hacia la otra. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer otro corte, vean, en este caso lo hace proporcional. Entonces, es importante que nosotros sepamos utilizar esta herramienta con el debido cuidado, porque si no, luego puede ser un desastre. ¿Ok? Em, la herramienta Knife. La herramienta Knife nos permite generar cortes, pero ojo, no es como que yo me voy a ir aquí y simplemente decir, ya, ok. ¿Qué hizo? Hizo un corte al interior de la cara, pero si se fijan, lo conecto al vértice de la esquina y al vértice de la esquina. ¿Por qué? Porque en este caso el knife no permite, no puedes generar cortes al centro sin depender de una de las aristas o uno de los vértices. Pero miren, por ejemplo, ahorita voy a ponerle yo aquí el snap, le voy a decir arista y le voy a dar
que encienda el stand. Entonces, fíjense, voy a cortar de aquí, 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 aquí y aquí. Le doy Enter. ¿Por qué se hizo el corte y no me generó las conexiones? Porque aquí ya estoy tocando una arista. Es decir, consideración para los cortes, debe de haber el toque con al menos 2 aristas. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, selecciono aquí y luego aquí. Vamos a poner que es X, es Z, no, Y, ahí. Luego eh, X, Z, Y. Ok, vamos a poner ahí. Y, a ver, Y, Z. Bueno, vamos a poner que lo pongo aquí y le doy Enter. ¿Ok? Porque si me hizo el corte hacia adentro, porque está tocando, 2 vértices están tocando la arista. Entonces, esto sí lo puede generar. ¿Sí? Si yo quisiera, por ejemplo, hacer una estrella aquí adentro, perdón, mi estrella, puede ser que no esté. Ahorita les voy a enseñar algo. Vamos a suponer que ahí está mi estrella. Le doy Enter. ¿Sí? Hace el corte, pero forzosamente va a conectar con 2 vértices. ¿Por qué? Porque necesita entrar. Es como si tú quisieras hacer un corte en un pedazo de papel. No se vale hacer un hoyo. Si tú quieres hacer un corte, pues tienes que empezar por una orilla, recortas y tienes que terminar por otro lado. Así es. Exactamente el mismo principio del papel es esto. ¿Ok? Les digo, miren, en una perspectiva la estrella parecía bien, ¿no? Pero ya cuando lo pones de frente, dices, ah, caray, esa estrella como que está medio chueca, ¿no? Como que se le pasaron las copas. Pero bueno. En la herramienta de Knife está la bisección. En este caso, por ejemplo, sería, eh, se supone que lo que hace es simplemente hacer un corte, ¿sí? Como un, ay, ¿cómo se llama esto? Sí, los cortes, básicamente. Pero ojo, por ejemplo, porque aquí nada más lo está haciendo sobre una de las formas. Si yo lo hiciera sobre todo el elemento, vean, el corte se hace sobre todo el elemento, ¿sí? Y este corte pues ya queda ahí definido, ¿sí? Entonces, eso es importante. No significa que porque ya el corte se hizo, ya por ejemplo estos elementos, si yo los muevo, por ejemplo vamos a moverlos hacia la izquierda, se van a separar. No, los cortes lo único que indican es dividir la forma, pero no la separan. Simplemente la seccionan, pero no se vuelven un elemento independiente. ¿Quieres separar un objeto de esa parte? Lo que haces es que te vas a caras. No, está en Mesh, Separate, Selection. Y entonces, ese elemento que tú seleccionaste ya no es parte del objeto. De hecho, se vuelve otro objeto. Y entonces, por ejemplo, ya el corte que generaste ya se quedó ahí. Y la otra parte que tú no seleccionaste, se queda como parte independiente. ¿Pueden volver a ser un mismo objeto? Sí, pero cuando sean un mismo objeto, por ejemplo, estos dos, vamos a poner, bueno, es que necesito entrar en modo objeto. Este y este, si nosotros lo juntamos como un mismo objeto, en Object, Join, ¿sí? Aquí aparentemente ya es un mismo objeto. Voy a entrar al modo edición. Vean que ese elemento
sigue estando separado del objeto. Es decir, hay una separación porque ya lo separé anteriormente, porque son objetos independientes y en esto pues evidentemente genera dos objetos. ¿Ok? ¿Puedo volver a unirlos? Sí, por supuesto. Por supuesto que puedo volver a unirlos. Solamente tendría que hacer un proceso que haremos en el siguiente ejercicio. Bueno, no sé si en el siguiente ejercicio, pero lo haremos en un punto donde necesitemos unir varias partes para que sepan ustedes cómo se puede hacer. Eliminamos. Vamos a agregar otro cubo. Y en este caso, vamos al modo edición. Polybuild se refiere a la construcción o a la manipulación de los vértices de, en este caso, de un objeto a partir de la deformación. Luego tenemos el spin, que básicamente es la multiplicación de este elemento por n cantidad de partes. ¿Sí? Ahí lo vemos. Es el mismo cubo, lo que pasa es que está siendo rotado y entonces evidentemente las caras están intersectadas. Aquí por ejemplo el ángulo que está determinando es la apertura, yo le pongo 60 grados, ¿sí? Hace el girado y aquí por ejemplo nosotros podemos decir, mira, queremos que sea hacia afuera separando estos elementos, ¿sí? Pues podemos ahí generar un arco con esas formas o podemos generar una especie de eh, apertura, no sé, dependiendo de lo que nosotros hagamos. En este caso, por ejemplo, una escalera, no sé por qué no la mueve. Bueno, ahí está el desplazamiento de esto. ¿Okay? Hay otro como duplicado de estos elementos, donde también lo que hace es lo mismo, el ángulo, ¿sí? Y por ejemplo, igual, la separación de estos para poder hacer la duplicación de los objetos. ¿Okay? Si nosotros le damos 360 grados, ahí está, ¿no? ¿Cuántos pasos tiene? En este caso son 12, pues serían como las manecillas del reloj, cada uno separado. ¿Por qué son? 30, ¿no? Sí, 30 grados. ¿Okay? Y aquí, por ejemplo, podemos cerrarlo para que no sea tan amplio, pero va a haber esa separación. Evidentemente la escala no se modifica, solamente se modifica el ángulo de separación de estos. ¿Ok? Luego, luego tenemos smooth, que es una forma de suavizar este. Pero, ¿cómo puedes suavizar algo que no tiene suficientes vértices? Por ejemplo, si tú lo repites, lo único que va a hacer es que va a crecer. Vámonos a traer un objeto curvo, en este caso una esfera. Vámonos al modo de edición. Y por ejemplo, si nosotros suavizamos, es aumentarle. Por ejemplo, el suavizado de este es A1 y este, por ejemplo, es la deformación. ¿Sobre qué eje? Sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z. ¿Sí? ¿Qué tanto lo deformamos? Básicamente es esa deformación. Hay otro valor aquí, que es un valor random, que es como la extrusión de forma aleatoria de los elementos. Entonces, por ejemplo, ahí está. Obviamente, entre más polígonos se ve más, es más notorio el efecto. Entre menos polígonos se ve menos distorsionado. ¿Okay? Por ejemplo, el Edge Slide me permite generar una subdivisión, ¿sí?
voy a eliminar este, voy a poner una caja, un cubo, ahora sí, modo de edición, ¿sí? En este caso, ¿por qué no lo está aplicando? Ok, perdón. En este caso, supone que hace una subdivisión entre estos elementos, pero no sé por qué no lo está aplicando. También. O sea, la conformación y la división de estos elementos se hace por medio de las aristas. ¿Sí? No sé por qué no. Ahí está. O sea, hace los cortes por medio de las aristas. O una deformación por medio de las aristas. Luego, el shrink y el flatten, que en este caso, pues simplemente nos va a permitir. Seleccionar todo esto. Ajá. Y entonces, por ejemplo, este lo contrae o lo expande. Y aquí, por ejemplo, es el desplazamiento que tiene. Básicamente esto es para contraer o para aplanar el elemento. Creo que sería mejor con la esfera. Es que la esfera, como tiene más polígonos, pues evidentemente se van mucho más marcados los cambios. Ahora sí, Edit Mode. Entonces, por ejemplo, en este caso se expande o se contrae. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está la edición proporcional. Aquí hay otro, Push and Pull. Por ejemplo, jala o empuja los elementos. ¿Sí? Eh, es como un escalado. ¿Sí? Pero en este caso, igual, por ejemplo, vamos a seleccionar la parte de arriba nada más. Por ejemplo, vean. O sea, cambia parte de los elementos, como escalándolos. ¿Sí? Básicamente. Pero manteniendo las conexiones de los otros elementos. Y el otro es expandido o reducido. ¿Ok? La inclinación, en este caso, la podemos lograr por medio de estos valores, que serían XY, o sea, vienen por ejes. Entonces nosotros podemos seleccionar qué ejes queremos que sean movidos. Y aquí vienen por juego de ejes. ¿Sí? Realmente, honestamente, nunca lo he utilizado. Rip Region, ok, que es Rip Region. En este caso, por ejemplo, lo que hace es que las partes que son separadas, ¿sí? Moverlas de forma independiente, principalmente, por ejemplo, los vértices. Si yo muevo este vértice, miren, ahí, o sea, yo puedo mover por vértices. Esto mejor voy a ver con la, con la, con la caja. Add Mesh View. Vean, aquí por ejemplo, si selecciono el vértice, lo muevo, lo que hace es que desprende ese vértice o esos vértices de la caja. Si yo selecciono este vértice y lo muevo, ahí puedo separar la conformación de la caja. ¿Okay? Y bueno, este es el proceso o el procedimiento o las herramientas para la edición. No siempre ocupamos todas, no siempre son, los mismos elementos que ocupamos, los combinamos. De hecho, en la próxima clase utilizaremos otro modo de edición, que en este caso es basado en modificadores, unos modificadores que se llaman booleanos, y a partir de ello haremos el ejercicio que tenemos considerado. ¿Okay? Para esta semana haremos dos ejercicios, uno que haremos en clase y otro que ustedes harán en la sesión del viernes, que ya saben cómo se asigna, teniendo las herramientas para que ustedes desarrollen ese
ese ejercicio. ¿Ok? Bueno, chicos, pues espero que hayan aprendido algo nuevo, que no sea mucha información. Recuerden que las dudas y las preguntas me las pueden hacer llegar por medio del WhatsApp o por medio del Teams. Y en cuanto yo tenga conocimiento de su mensaje, pues le responderé debidamente. ¿Ok? Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Estamos viendo. Bye bye.